Aliyah Daniels no es solo una estudiante promedio de secundaria a los 16 años, ya es una presencia reconocida en East Lake High, tanto por sus logros académicos como por su liderazgo en varios clubes escolares. Su sonrisa radiante y su ingenio rápido la hacen popular entre amigos y respetada por los maestros que valoran su impulso e inteligencia. Pero más que eso, Aliyah siempre se ha destacado por la forma en que abraza su identidad, su cabello natural usado con orgullo en un afro voluminoso o estilos intrincadamente trenzados es parte de su expresión, una que ha llegado a amar profundamente. Sin embargo, la vida en East Lake no siempre es tranquila. Algunos maestros y administradores, aunque sutilmente educados, a menudo han hecho comentarios sarcásticos o velados sobre su apariencia, llamaron a su cabello poco profesional durante las asambleas o cuestionaron si era apropiado para ciertos eventos escolares. A pesar de las microagresiones, Aliyah nunca se comprometió, sabía su valor y sabía que su cabello era una parte intrínseca de quién era, representaba la fuerza de su cultura y sus antepasados. Aún así, era agotador defender constantemente algo tan personal. Hoy se paró frente al espejo de su baño separando cuidadosamente su grueso cabello en espiral en secciones. Sus manos se movían rítmicamente mientras torcía cada hebra en trenzas, apretadas, sus dedos rozando su cuero cabelludo. Era un día importante, este era el día de su presentación, y quería lucir lo mejor posible. Había practicado su discurso sobre el cambio climático durante días, y se había quedado despierta hasta tarde finalizando sus diapositivas, pero no importaba cuánto se preparara, sabía que algunas personas no verían su arduo trabajo, solo verían su cabello. Cuando terminó de trenzar, se detuvo por un momento admirándose a sí misma. Su cabello era su corona, su conexión con sus raíces. Estaba orgullosa de eso, sin importar lo que pensaran los demás. Se puso sus aretes de aro favoritos, agarró su mochila, y bajó las escaleras para encontrarse con su mamá. Luciendo bien, nena, dijo su mamá mirando sus trenzas, ¿estás lista para hoy? Aliyah sonrió y asintió, aunque había una sensación molesta en su pecho. Estaba lista para la presentación, pero no para The Whispers. Siempre pasaba cuando usaba su cabello suelto o en trenzas. Las miradas de los maestros, los comentarios incómodos como «Wow, tu cabello está tan grande», uy, y luego estaba el señor Daniels, el director, con su sonrisa forzada y su hábito de mirarla como si no perteneciera a ella, hizo a un lado los pensamientos. Hoy se trataba de mostrarle al mundo lo que podía hacer sin preocuparse por las personas que no entendían. La escuela ya estaba llena de actividad cuando Aliyah llegó. Saludó a sus amigos con su entusiasmo habitual. Su personalidad brillante atraía sonrisas de todos a su alrededor. Amaba la escuela sobre todo porque a veces ser parte del equipo de debate y el consejo estudiantil le daba un sentido de propósito y había construido un grupo muy unido de amigos que la entendían y la apoyaban, pero cuando entró a clase sintió el cambio. Algunas cabezas se giraron hacia sus trenzas y escuchó un susurro. Aquí vamos de nuevo, pensó, pero no estaba allí para escuchar sus opiniones. El día pasó rápidamente y cada clase la acercaba más a la presentación para la que se había estado preparando. Cuando sonó la campana que señalaba el comienzo de su última clase, los nervios de Aliyah comenzaron a hormiguear. Se dirigió al frente del salón con confianza y compuso sus diapositivas cargadas en la pantalla. Proyectaba la primera diapositiva de su presentación, palabras en negrita que deletreaban el título. La crisis climática. Llamada a la acción, respiró profundamente permitiendo que la energía nerviosa que zumbaba en su pecho se asentara en algo más arraigado. Este era el momento para el que se había estado preparando, y a pesar de los nervios se sentía lista. Miró a su maestra, quien le dio un asentimiento alentador, y luego comenzó. Buenas tardes a todos, hoy voy a hablar sobre el cambio climático, una crisis que nos afecta a todos y que exige una acción inmediata, ya sea que lo reconozcamos o no. Nuestro planeta está en problemas, pero la buena noticia es que hay pasos que podemos tomar como individuos y como sociedad para frenar el daño y crear un futuro más sostenible. Su voz era tranquila, clara y segura. Cuando comenzó la introducción, Aliyah siempre había sido una buena oradora y parada frente a una sala llena de sus compañeros de clase, sintió que el ritmo familiar tomaba el control. Había ensayado esta presentación innumerables veces sola en su habitación frente a su madre, incluso en el espejo esa mañana, mientras trenzaba su cabello. El material estaba arraigado en su mente, cada diapositiva y cada punto fluía sin problemas. Al siguiente, sus compañeros de clase se sentaron en atención silenciosa, algunos tomando notas, otros con sus ojos fijos en ella, incluso aquellos que normalmente se movían inquietos o susurraban. Durante las presentaciones estaban concentrados. El cambio climático era un tema que todos conocían, pero Aliyah estaba decidida a hacerles entenderlo de una manera más profunda. Quería que sintieran la urgencia que ella sentía de reconocer la responsabilidad que tenía su generación en abordar el problema. Su voz no vaciló mientras exponía los hechos. Hizo clic en los gráficos que mostraban el aumento de las temperaturas globales, el aumento alarmante de las emisiones de CO2 y la disminución de los casquetes polares. Cada estadística se sentía como un peso presionando la sala, mientras sus compañeros de clase asimilaban la enormidad del problema.
Pero esto no se trata solo del medio ambiente, dijo, haciendo una pausa para enfatizar mientras cambiaba a la siguiente diapositiva. Una foto de un pueblo inundado en Bangladesh llenó la pantalla. Se trata de personas reales que están perdiendo sus hogares, sus medios de vida, su forma de vida debido al cambio climático, y muchas de las personas más afectadas son las de comunidades marginadas, personas de color, poblaciones indígenas y familias de bajos ingresos que a menudo son las que menos contribuyen al problema, pero son las que más sufren sus consecuencias. Aliyah dejó que esas palabras se filtraran en sus ojos mientras escaneaba la sala. Podía ver el impacto que estaban teniendo sus palabras. Algunos estudiantes se movieron en sus asientos, sus rostros reflejaban la gravedad de la situación. Esta era la parte de la presentación que más le importaba, no solo ese números y la ciencia, sino el elemento humano. El cambio climático no era un concepto abstracto, era una crisis que afectaba vidas reales, y Aliyah quería que sus compañeros de clase lo entendieran. Ellos también tenían un papel que desempeñar para abordarlo. Tenemos la responsabilidad de tomar medidas, continuó. Su voz se hizo más apasionada a medida que hacía clic en la siguiente diapositiva, y comienza con la conciencia. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente, necesitamos un cambio real, un cambio sistémico, y eso requiere que todos nos involucremos. No podemos simplemente esperar a que nuestros líderes resuelvan este problema. Tenemos que exigir acciones de nuestros gobiernos, nuestras corporaciones, e incluso de nosotros mismos. La siguiente diapositiva mostraba una lista de pasos prácticos que las personas podrían tomar para combatir el cambio climático: reducir los desechos, conservar la energía, apoyar las iniciativas de energía renovable, e impulsar cambios de políticas a nivel local y nacional. Sé que a veces parece que somos impotentes para detener algo tan grande como el cambio climático. Aliyah dijo que su tono se suavizó un poco, pero cada acción cuenta, incluso los cambios pequeños. Cuando los realizan millones de personas, pueden marcar una gran diferencia, y los jóvenes de nuestra generación están liderando la lucha. Somos los que heredaremos este planeta, así que depende de nosotros protegerlo. Pasó sin problemas a la siguiente serie de diapositivas, destacando los éxitos de los movimientos liderados por jóvenes en todo el mundo. Habló de jóvenes activistas como Greta Thunberg, que había inspirado a millones de estudiantes a hacer huelga por la acción climática, y de cómo los movimientos de base estaban presionando a los gobiernos para que tomaran en serio la crisis climática. Hizo clic en la diapositiva final, que mostraba un mensaje simple y poderoso: el momento de actuar es ahora. Aliyah hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la sala. Podía ver los rostros de sus compañeros de clase, algunos con los ojos muy abiertos, otros con el ceño fruncido, todos asimilando la urgencia de su mensaje. Esta fue la razón por la que había elegido este tema, porque había trabajado tan duro en esta presentación. No se trataba solo de obtener una buena calificación, se trataba de inspirar un cambio real. No tenemos tiempo para esperar, dijo con voz firme y segura. Las decisiones que tomemos hoy darán forma al futuro de nuestro planeta. Tenemos el poder de crear un mundo más sostenible, pero comienza con cada uno de nosotros tomando la decisión de cuidar, actuar y exigir algo mejor. El cambio climático es el mayor desafío que enfrentará nuestra generación, pero también es nuestra mayor oportunidad. Asegurémonos de Queen, el lado derecho de la historia. Con eso apagó el proyector y miró hacia la habitación. Hubo un breve silencio atónito, y luego su maestra comenzó a aplaudir, seguida rápidamente por el resto de la clase. El aplauso fue más fuerte de lo que esperaba, llenando la habitación con una sensación de propósito compartido. Aliyah sintió una oleada de orgullo, no solo por su actuación, sino por el hecho de que había entregado un mensaje que importaba. Su presentación no se trataba solo de información, era un llamado a la acción, y por las miradas en los rostros de sus compañeros de clase estaba claro que había tenido un impacto. Cuando regresó a su asiento, su corazón todavía latía con adrenalina. Aliyah se permitió una pequeña sonrisa. Había hecho más que solo dar un discurso, había iniciado una conversación que esperaba que continuará mucho después de que terminara la clase, pero su celebración duró poco. Un minuto después de que se sentó, el señor Daniels entró en la habitación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente cuando aterrizaron en Aliyah. Señorita Johnson, dijo en voz baja y controlada, ¿puedo verte en mi oficina? Aliyah parpadeó sorprendida. Sus compañeros de clase se lanzaron miradas confusas, y se formó un nudo en su estómago. ¿Qué podría haber hecho mientras lo seguía por el pasillo? La sensación de inquietud se profundizó cuando entraron a su oficina. El señor Daniels cerró la puerta detrás de ellos y se sentó en su escritorio. Su expresión ilegible. Aliyah comenzó a cruzar sus manos sobre el escritorio. He recibido algunas quejas sobre tu apariencia, hoy específicamente tu cabello. El corazón de Aliyah se hundió, pero mantuvo su rostro firme. Mi cabello sí, la escuela tiene un código de vestimenta, y me temo que tu cabello lo infringe. Es demasiado distractor, no es profesional, y no está en línea con la imagen que queremos proyectar aquí. La boca de Aliyah se secó. Señor Daniels, mi cabello es parte de lo que soy, no es una distracción. El señor
Daniel suspiró como si esta fuera una conversación aburrida que había tenido demasiadas veces antes. Lo entiendo, pero tenemos reglas aquí. Eres un estudiante brillante, pero esto no se trata de ti personalmente, se trata de mantener un estándar allá. Sintió que su pecho se apretaba con frustración. Entonces, ¿qué quieres que cambie? Mi cabello, seguí el código de vestimenta. Mi cabello está ordenado y peinado. ¿Cómo está? Ese es un problema. Se reclinó en su silla con su mirada fría y estremecida. No le voy a preguntar a Aliyah. Arréglalo para mañana o enfrentarás las consecuencias. Aliyah lo miró con incredulidad. Podía sentir el calor subiendo por sus mejillas. Esto no se trataba solo de su cabello, se trataba del mensaje que le estaba enviando. La cultura estaba tratando su identidad como si no perteneciera y ella no iba a dejar que eso pasara. No voy a cambiar mi cabello, dijo con su voz temblorosa de ira. Así soy yo. Los ojos del señor Daniel se endurecieron. Entonces está suspendida. Con efecto inmediato. La noticia de la suspensión de Aliyah se extendió por la escuela como un reguero de pólvora. Cuando salió de la oficina, los estudiantes susurraban en los pasillos y su teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos. Algunos la apoyaron indignados en su nombre, otros parecían inseguros y preguntaron si realmente la habían suspendido solo por su cabello. Se dirigió directamente a casa con la mente dando vueltas. Sus padres estaban furiosos cuando les contó lo que había sucedido. Su padre, un hombre tranquilo y pensativo, se sentó a la mesa de la cocina, su rostro tenso por la incredulidad. Sin embargo, su madre estaba lista para luchar. No pueden hacerte esto. Su madre estaba furiosa. Creen que pueden presionarnos porque somos negros, pero no vamos a dar marcha atrás. Lucharemos contra esto. Aliyah se sentó en silencio sintiendo una mezcla de emociones, ira, tristeza y un profundo sentido de injusticia. Había trabajado tan duro para llegar a donde estaba para ser un estudiante modelo y, sin embargo, estaba siendo castigada simplemente por existir como su verdadero yo mientras sus padres discutían sus próximos pasos. Aliyah miró su reflejo en la ventana de la cocina. Sus trenzas enmarcaban su rostro como una armadura y sabía que no podía dejar que rompieran su espíritu. Yo tampoco voy a dar marcha atrás. Se susurró a sí misma, una chispa de determinación encendiéndose dentro de ella. Los días posteriores a la suspensión de Aliyah fueron un torbellino de emociones. Se sentó en su habitación mirando los mensajes que se acumulaban en su teléfono. Algunos compañeros de clase la apoyaron diciéndole que se mantuviera fuerte, mientras que otros se hicieron eco de la narrativa de la escuela, sugiriendo que debería haber cumplido para evitar los problemas. Su amiga más cercana, Maya, envió un mensaje de texto diciendo: esto es tan injusto, Aliyah, sabes que te respaldamos, pero incluso con sus amigos detrás de ella, Aliyah se sintió aislada. Había una nube oscura sobre ella, un sentimiento de ser señalada, y no importa cuánto amor recibiera, no podía borrar la humillación de que le dijeran quién era su propia identidad. Estaba equivocada. Los padres de Aliyah, sin embargo, estaban en llamas. Se habían puesto en contacto con un abogado casi de inmediato, y su madre pasaba todas las noches al teléfono con grupos comunitarios locales, generando apoyo en la mesa de la cena. El padre de Aliyah habló con su calma habitual: autoridad, no vamos a dejar que esto pase. No se trata solo de tu cabello, se trata de discriminación. Si creen que pueden salirse con la suya, están equivocados. Su madre asintió con la frustración grabada en su rostro. Quieren que nos encojamos, quieren que nos inclinemos y nos hagamos pequeño para cumplir con sus estándares, pero no nos vamos a quedar callados sobre esto. Aliyah no está sola en esta lucha. Aliyah apreciaba la determinación feroz de sus padres, pero no podía quitarse la sensación de ser atacada en su corazón. Solo quería volver a ser un estudiante normal, pero ¿cómo podía hacerlo ahora con toda la escuela hablando de su suspensión? La habían pintado como una alborotadora, una rebelde, cuando todo lo que quería era ser ella misma. Aliyah se sentó frente al abogado M. Turner en su oficina. La mujer tenía una mirada aguda y directa, su presencia era autoritaria. No perdió tiempo en explicar la gravedad de la situación. Su caso es una clara discriminación racial. La señorita Turner dijo con voz firme: el hecho de que su cabello, una parte natural de su identidad cultural, esté siendo etiquetado como distractor y poco profesional es inaceptable. La ley está de su lado. Aliyah se sentó tranquilamente absorbiendo sus palabras. M. Turner continuó: vamos a presentar una queja contra la escuela por discriminación racial, pero necesitaremos construir un caso sólido. ¿Recuerdas algún otro incidente en el que los estudiantes de color fueron tratados injustamente debido a su apariencia? Aliyah pensó por un momento, su mente se desvió hacia momentos que había dejado de lado antes de recordar cómo en el enésimo grado uno de sus compañeros de clase, un niño negro llamado Jamal, fue enviado a casa porque su cabello había sido demasiado largo, aunque los estudiantes blancos con cabello más largo no fueron castigados. Le mencionó esto a la señorita Turner y la expresión del abogado afilado. Bien, la señorita Turner dijo garabateando notas: esto no se trata solo de ti, Aliyah, esto es parte de un patrón, y lo vamos a exponer a medida que avanza el caso. M. Turner y su equipo comenzaron a investigar más a fondo la historia del señor
Daniel Aliyah siempre había tenido el presentimiento de que algo andaba mal con el director. Era demasiado educado, demasiado controlado y sus comentarios sobre su cabello no eran la primera vez que la hacía sentir incómoda. Una noche, la madre de Aliyah irrumpió en la sala de estar sosteniendo un informe impreso con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Aliyah, no vas a creer esto. El padre de Alia dejó el periódico y miró qué es. Su madre le entregó los papeles. La señorita Turner encontró algo sobre el pasado del señor Daniels. Estuvo involucrado en un gran escándalo en otra escuela. Aliyah se inclinó curiosa y aprensiva. ¿Qué tipo de escándalo? Su madre negó con la cabeza con incredulidad. Era parte de un distrito escolar que fue acusado de atacar a los estudiantes negros por disciplina excesiva. Hubo informes de que incluso Aliyah sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le pasó? Su padre leyó los periódicos, su rostro se endureció con cada línea. Aquí dice que la junta escolar ocultó la mayor parte. Llegaron a un acuerdo con las familias fuera de la corte y el señor Daniels fue transferido aquí silenciosamente. La mente de Aliyah dio vueltas todo este tiempo. Pensó que el problema con su cabello era un incidente aislado, pero ahora estaba claro que el señor Daniels tenía una larga historia de castigar a los estudiantes negros por simplemente existir. Esto cambia todo. Su padre dijo de pie que esto no se trata solo de una suspensión. Este hombre tiene un patrón y nos aseguraremos de que el público lo sepa. No pasó mucho tiempo para que las noticias explotaran después de que el equipo de M. Turner presentara la demanda. Los periodistas recogieron la historia. Los titulares salpicaron los medios de comunicación locales. Estudiantes de secundaria suspendidos por discriminación por cabello natural. Se presenta una demanda y se revela un oscuro pasado del director. El escándalo en la ex escuela sale a la luz. El teléfono de Aliyah se inundó de mensajes no solo de amigos sino de personas a las que ni siquiera conocía, a otras activistas negras, incluso a los periodistas que querían entrevistarla. Su suspensión había encendido una tormenta de fuego y su caso se convirtió en el punto focal de un movimiento creciente en las redes sociales. El hashtag #StandWithAliyah comenzó a hacer tendencia con miles de personas compartiendo sus propias historias de discriminación por su cabello natural. El movimiento del cabello natural ya fuerte había encontrado una nueva causa en la lucha de Aliyah. Se quedó mirando su teléfono viendo la avalancha de apoyo que llegaba. Fue abrumador, pero también le dio un sentido de propósito. Esta ya no era solo su batalla, era una lucha por todos a quienes les habían dicho que no encajaban debido a su apariencia. El ambiente en la escuela de Aliyah era tenso, tanto los estudiantes como los maestros estaban llenos de opiniones. Algunos maestros intentaron evitar hablar de ello, pero otros tomaron partido, ya sea apoyando el derecho de Aliyah a expresar su identidad o estando de acuerdo en silencio con la postura del señor Daniel sobre el profesionalismo en los pasillos. Los estudiantes también estaban divididos, algunos usaban abiertamente su cabello en trenzas afro y otros estilos naturales en solidaridad con Aliyah, mientras que otros susurraban a sus espaldas culpándola por causar drama o afirmar que estaba exagerando el problema. Las noticias sobre el pasado del señor Daniel habían cambiado todo. Lo que comenzó como una batalla personal para Aliyah se había convertido en un símbolo de discriminación sistémica. La casa de su familia ahora estaba repleta de llamadas telefónicas y correos electrónicos de activistas, periodistas y simpatizantes de todo el país. La demanda contra la escuela había ganado fuerza y la historia de Aliyah se estaba convirtiendo rápidamente en un titular nacional. Una noche, mientras Aliyah estaba sentada con sus padres en su sala de estar, la televisión parpadeó con un segmento sobre su caso. Imágenes de Aliyah sonriendo y confiada con sus trenzas aparecieron en la pantalla junto a imágenes de protestas fuera de la escuela. Los padres y los estudiantes sostenían carteles que decían "Nuestro cabello, nuestra identidad" y "Acabar con la discriminación". La madre de Aliyah la miró con orgullo. "Has comenzado algo más grande de lo que jamás imaginamos". La querida Aliyah asintió con el corazón lleno pero pesado, se sentía surrealista. Todo el mundo parecía estar mirando ahora. Recibió mensajes de chicas que le dijeron que las habían enviado a casa por usar su cabello natural o disciplinadas por trenzas y mechones. Su historia se había convertido en la historia de ellos. Aliyah ya no solo luchaba por sí misma, luchaba por todas las chicas negras a las que alguna vez les habían dicho que eran poco profesionales por aceptar su cabello natural. Su abogado M. Turner les había advertido que la escuela intentaría contraatacar con fuerza, probablemente negarían todo y girarían la narrativa a su favor. Pero la familia de Aliyah estaba preparada para la batalla. Habían reunido declaraciones de exalumnos de la escuela anterior del señor Daniel, así como de estudiantes actuales que habían presenciado la discriminación de primera mano, pero la evidencia más condenatoria eran los documentos que el equipo de M. Turner había descubierto, correos electrónicos de la junta escolar, que mostraban cómo habían tratado de encubrir el pasado del señor Daniel, barriendo el escándalo debajo de la alfombra para preservar su reputación.
Estas revelaciones alimentaron el fuego de la indignación pública. Las redes sociales jugaron un papel enorme en el caso de Aliya. El stand de Hash con Aliya ahora estaba explotando en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok con personas influyentes y activistas que se unieron detrás de su causa. Comenzó a circular un montaje de video viral que mostraba a Aliya caminando con confianza hacia la escuela. Junto con clips de estudiantes de todo el país luciendo su cabello natural con orgullo, personas de todas las edades, celebridades, políticos y estudiantes comunes, se unieron para pedir el fin de las políticas que castigaban a los estudiantes negros por su cabello natural. El movimiento aprovechó una conversación más amplia sobre el racismo sistémico en las escuelas y Aliya se encontró en el centro de toda una tarde mientras se desplazaba por sus notificaciones. Aliya vio un video de una niña llamada Kiara. La niña no podía tener más de 12 años y mantenía la cabeza en alto mientras caminaba por los pasillos de su escuela secundaria con su afro sonriendo con confianza. En el título, Kiara escribió: "Gracias Aliya por mostrarme que puedo estar orgullosa de quién soy". Aliya sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Eran momentos como este los que le recordaban por qué no podía rendirse. Su lucha era más grande que ella. Nunca había imaginado que a medida que la protesta pública se hacía más fuerte, el distrito escolar comenzó a luchar para controlar el daño. Publicaron una declaración insistiendo en que la suspensión de Aliya no tenía nada que ver con la raza o su cabello, sino más bien una violación del código de vestimenta. Lo enmarcaron como un malentendido, alegando que apoyaban la diversidad y la inclusión, pero el daño ya estaba hecho, nadie lo creía. La presión sobre la escuela se intensificó, especialmente después de que más estudiantes comenzaron a presentarse con historias de discriminación. Una estudiante negra llamada Tasha compartió cómo la habían obligado a alisarse el cabello para la foto del anuario escolar, mientras que otro estudiante, Malik, habló sobre que le dijeron que sus rastas estaban relacionadas con las pandillas. Cada historia pintaba una imagen más clara de un sistema escolar que castigaba a los estudiantes negros por expresar su identidad cultural. La junta escolar ahora estaba en modo de crisis total, tratando de reprimir las consecuencias, pero era demasiado tarde. Los activistas comenzaron a organizar protestas fuera de la escuela. Multitudes se reunieron con carteles cantando justicia, exigiendo que la escuela abandonara sus políticas discriminatorias y asumiera la responsabilidad de sus acciones. Los medios de comunicación no pudieron ignorar el creciente movimiento y pronto los canales de noticias nacionales estaban cubriendo las protestas, poniendo aún más presión sobre el distrito. La tensión llegó a un punto de ebullición cuando se organizó una protesta directamente afuera de las puertas principales de la escuela. Cientos de estudiantes, padres y miembros de la comunidad se reunieron sosteniendo carteles y cantando por el cambio. Aliya también estaba allí, estaba parada en medio de la multitud y sintió la oleada de energía a su alrededor. Fue entonces cuando vio al Sr. Daniels parado justo dentro de la entrada de la escuela viendo cómo se desarrollaba la protesta. Su comportamiento tranquilo habitual se había ido reemplazado por una expresión tensa y ansiosa. Trató de mantener el control, pero Aliya pudo ver que el peso del escándalo estaba comenzando a aplastarlo con sus padres a su lado. Aliya caminó hacia la entrada. Podía ver el plano de reconocimiento en los ojos del señor Daniel mientras se acercaba. La miró y luego a la masa de gente detrás de ella y por primera vez Aliya vio miedo en sus ojos. «Señor Daniels», la madre de Aliya gritó con voz fuerte y clara. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras castigan a nuestros hijos por su cultura, por su identidad». El señor Daniels abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir nada, Aliya dio un paso adelante. «Intentaste hacerme sentir pequeño», Aliya dijo con voz firme. «Me hiciste sentir como si no perteneciera, pero pertenezco. Todos pertenezco y no vamos a dar marcha atrás». El señor Daniel tragó saliva con fuerza. Sus ojos se movieron rápidamente en todas direcciones como si buscaran una vía de escape. No tenía palabras para contrarrestarla. La protesta continuó hasta la noche, haciéndose más fuerte a cada minuto. La energía era eléctrica y Aliya sintió una ola de empoderamiento que la invadía. Ya no tenía miedo. No la iban a silenciar. Esta lucha ya no era solo suya, era por todos los estudiantes negros a los que alguna vez se les había dicho que no pertenecían. Bajo una presión creciente, el distrito escolar convocó una reunión de emergencia. Padres, maestros y estudiantes llenaron el lugar. El auditorio y la tensión en el aire era palpable. La junta escolar estaba desesperada por contener el daño, pero estaba claro que sus intentos de barrer el problema bajo la alfombra solo habían empeorado las cosas a medida que la evidencia continuaba acumulándose contra el señor Daniels. Los medios comenzaron a indagar más profundamente en su pasado. Exalumnos de su escuela anterior se presentaron y compartieron historias inquietantemente similares a la de Aliya.
Lo que comenzó como un caso legal silencioso en torno a la discriminación del cabello de repente, se convirtió en un escándalo público de sesgo racial y maltrato sistémico. Las historias eran desgarradoras, cada una tejiendo un patrón de crueldad que pintaba al señor Daniels no como el líder progresista que pretendía ser, sino como un hombre que constantemente usaba su poder para oprimir a los estudiantes que no encajaban en su estrecha visión de la conformidad. Estos estudiantes ahora adultos llevaron sus heridas en silencio durante años, pero el caso de Aliyah les había dado el coraje para hablar, inundaron los medios, las plataformas de redes sociales y los equipos legales con sus experiencias. Algunos dudaban, tenían miedo de que no les creyeran, pero a medida que más y más voces se unieron al coro, las compuertas se abrieron, las historias eran escalofriantes. Marie, ahora de 26 años, fue una de las primero en hablar. Su historia reflejó a Aliyah tan de cerca que muchos se preguntan cómo el señor Daniels había logrado ocultar su comportamiento durante tanto tiempo. Yo estaba en mi tercer año. Marie comenzó con voz temblorosa, pero resuelta. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me acababan de trenzar el cabello y me sentía hermosa. No era nada elaborado, solo unas trenzas ordenadas que mi tía me había hecho. Estaba emocionada de ir a la escuela y lucirlas, pero esa emoción no duró. Marie explicó cómo durante una clase de matemáticas el señor Daniels la sacó de la habitación para discutir lo que él llamó un problema serio. Ella pensó que podría estar en problemas por algo relacionado con sus estudios, pero en cambio se concentró en su cabello. Dijo que mis trenzas distraían demasiado, que estaban desviando la atención de los otros estudiantes. Me preguntó si pensaba que era apropiado presentarme a la escuela lucir así. Ni siquiera sabía a qué se refería al principio. Ella recordó que se le quebró la voz, pero luego dijo que me veía poco profesional y me dijo que lo arreglara para el día siguiente o enfrentaría una suspensión. Solo tenía 16 años, tratando de hacer mi mejor esfuerzo en la escuela, y de repente mi cabello estaba un problema. La experiencia de Marie la dejó sintiéndose humillada y señalada. Ella compartió cómo pasó el resto de ese día escolar llorando, sintiéndose avergonzada de su apariencia. No entendía por qué mi cabello era un problema. Es parte de mi identidad, parte de mi cultura, pero para él era una distracción. Se fue a casa y lloró con sus padres, que estaban igual de confundidos y heridos, pero temiendo las consecuencias le dijeron que se quitara las trenzas para evitar más conflictos. No volví a usar trenzas durante el resto de la escuela secundaria. Ella admitió que sentí que me habían quitado mi identidad, como si tuviera que ser otra persona solo para salir adelante, y todo por culpa del señor Daniels. Jamal fue otro estudiante que compartió su experiencia. Ahora en sus 20 años, había pasado años tratando de olvidar el trauma de sus días de escuela secundaria, pero Aliyah, la historia lo trajo todo de vuelta. Ni siquiera me sorprendí cuando escuché que el señor Daniels estaba en problemas nuevamente. Jamal dijo amargamente que ese hombre hizo de mi vida un infierno. La terrible experiencia de Jamal comenzó cuando era estudiante de primer año. Era un estudiante tranquilo y centrado académicamente, pero su cabello natural siempre había sido un punto de discordia para el señor Daniels. Tenía un afro, explicó, que siempre me había encantado. Así es como mi papá usaba su cabello y me hacía sentir conectado con mis raíces, pero el señor Daniels lo odiaba. Jamal recordó múltiples incidentes en los que lo llamaron a la oficina del señor Daniel con el pretexto de discutir su comportamiento, solo para que la conversación cambiara a su apariencia. Me dijo que mi cabello me hacía ver agresivo, que no era el tipo de imagen que la escuela quería promover. Yo solo era un niño. ¿Cómo te hace agresivo el cabello? Lo que hizo que la historia de Jamal fuera particularmente desgarradora fue el hecho de que el maltrato del señor Daniel se extendía más allá de las reprimendas verbales. Constantemente me señalaba para disciplinarme si algo salía mal en clase, incluso si no estaba involucrado. Yo era la primera persona a la que miraba. No importaba que yo era un buen estudiante, para él mi cabello era un símbolo de desafío, y eso era todo lo que veía cuando me miraba. Las calificaciones de Jamal comenzaron a sufrir a medida que lo sacaban cada vez más de clase por infracciones menores. Una vez lo suspendieron por ser disruptivo en una discusión en clase, a pesar de que su maestro admitió que no había hecho nada malo. Sentí que estaba tratando de romperme. Jamal reflexionó, y por un tiempo lo hizo. Empecé a odiar la escuela, a odiarme a mí mismo, y esto no se detuvo aquí. Otra persona llamada Marcus era diferente de los demás en que involucraba más que solo su cabello. Había sido uno de los mejores atletas en la escuela anterior del señor Daniel, una estrella en ascenso en el equipo de atletismo, con sueños de ir a la universidad con una beca deportiva, pero el señor Daniels encontró una manera de socavar eso. También tenía mucho. Marcus me explicó que los he estado dejando crecer desde la secundaria, y eran una gran parte de mi identidad. A mis entrenadores no les importaba, estaban enfocados en mi desempeño, no en mi cabello, pero el señor Daniels se propuso hacerme sentir que mi cabello era un problema. Comenzó con pequeños comentarios durante los eventos escolares. El señor Daniels apartaba a Marcus y sugerirle que limpiara su apariencia, diciendo que los scouts universitarios lo tomarían más en serio si no tuviera cabello. Marcus lo ignoró, sabiendo que su talento hablaba por sí solo,
Pero luego el acoso se intensificó y comenzó a jugar con mi elegibilidad. Marcus dijo que su frustración era evidente, afirmó que no estaba cumpliendo con los estándares académicos o que faltaba a demasiadas clases, a pesar de que mis calificaciones estaban bien y tenía asistencia perfecta. No tenía sentido hasta que me di cuenta de que estaba tratando de castigarme por no cortarme el cabello. La carrera atlética de Marcus comenzó a sufrir cuando el señor Daniels usó su posición para sabotear su oportunidad. Los scouts universitarios que alguna vez estuvieron interesados en él de repente dejaron de llamar. Descubrí más tarde que el señor Daniels les había estado diciendo que no era entrenable, que tenía un problema de actitud, todo por mi cabello. Eventualmente Marcus perdió su oportunidad de una beca deportiva, fue a la universidad por mérito académico, pero la amargura de lo que había perdido se quedó con él. Trabajé tan duro para demostrar mi valía solo para que el prejuicio de un hombre me lo quitara todo, dijo con la voz cargada de emoción. La evidencia era condenatoria y el público estaba furioso en la reunión de emergencia. El portavoz del distrito escolar subió al escenario con el rostro tenso por la tensión, trató de leer una declaración preparada, pero la multitud no lo aceptó. Las voces de la audiencia gritaron preguntas exigiendo responsabilidad, los padres estaban enojados, los estudiantes estaban inquietos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el portavoz hizo el anuncio que todos habían estado esperando. El señor Daniels ha sido puesto en licencia administrativa con efecto inmediato en espera de una investigación adicional. La sala estalló en una mezcla de vítores y abucheos. No fue una victoria completa, pero fue un paso en la dirección correcta. Cuando Aliyah salió de la reunión con su familia, sabía que la lucha aún no había terminado, pero por primera vez sintió que la justicia estaba a su alcance. Esa sensación de esperanza la llevó al día siguiente, donde lo que estaba en juego era aún más importante. En la audiencia judicial, Aliyah se sentó junto a sus padres y su abogado M. Turner, que estaba hojeando una pila de documentos con la precisión de alguien que se había preparado para este momento. Toda su carrera la sala zumbaba con murmullos, y Aliyah podía sentir el peso de cada ojo sobre ella. Los reporteros con cámaras estaban agrupados en la parte de atrás listos para capturar los momentos más críticos del juicio. Al otro lado del pasillo, el señor Daniels se sentó rígido con su equipo legal, su rostro pálido, pero decidido. Evitó mirar a Aliyah, concentrándose en cambio en los papeles frente a él. El caso se había convertido en un espectáculo. El caso era mucho más que una violación del código de vestimenta, ahora se trataba de racismo sistémico, discriminación y justicia para los estudiantes que habían sido oprimidos por abrazar sus identidades naturales. Cuando entró el juez, los murmullos se calmaron. Los procedimientos comenzaron con el abogado de Aliyah presentando su caso, cómo Aliyah había sido suspendida injustamente, cómo las políticas del código de vestimenta de la escuela apuntaban desproporcionadamente a los estudiantes negros, y cómo el señor Daniels tenía un historial de acciones discriminatorias que habían sido encubiertas por la escuela. La voz de la señorita Turner era firme, aguda y llena de convicción. Llamó a testigo tras testigo, cada uno añadiendo otra capa a la evidencia ya condenatoria. Había testimonios de antiguos alumnos de la escuela anterior del señor Daniel, que contaban cómo ellos también habían sido disciplinados por llevar su cabello natural. Había informes de incidentes barridos bajo la alfombra y documentos que destacaban cuánto tiempo se había ignorado este patrón. Aliyah observó al señor Daniels de cerca, viéndolo moverse incómodo mientras la evidencia se acumulaba. Su comportamiento tranquilo estaba empezando a quebrarse y podía ver el pánico en sus ojos cuando una de sus antiguas alumnas, Tasha, subió al estrado. Recuerdo claramente el día. Tasha empezó con voz firme. Yo era una estudiante de tercer año y llevaba mi pelo y trenzas. El señor Daniels me llamó a su oficina y me dijo que mi cabello no era profesional y que no encajaba con la imagen de la escuela. Me enviaron a casa ese día humillada. Sabía que no había hecho nada malo, pero me hizo sentir como si mi cabello fuera parte de lo que soy. Era inaceptable. La voz de Tasha tembló, pero se mantuvo firme. Nunca pensé que tendría que enfrentar eso otra vez, pero luego escuché lo que le pasó a Aliyah. Es lo mismo de nuevo. La sala del tribunal estaba en silencio. El peso de las palabras de Tasha flotaba en el aire. Después de semanas de testimonio, el juicio llegó a su clímax. El señor Daniels finalmente subió al estrado. Su postura, una vez segura, había dado paso a un hombre que parecía que apenas se mantenía unido. Su abogado trató de pintarlo como un director bien intencionado que simplemente estaba haciendo cumplir las reglas de la escuela, pero la evidencia fue demasiado abrumadora bajo el interrogatorio de la señorita Turner. El pasado del señor Daniel quedó al descubierto. La audiencia observó mientras tartamudeaba en sus respuestas, tratando de explicar sus acciones. Cuando se le preguntó sobre el escándalo en su escuela anterior, se desvió alegando que esos incidentes no estaban relacionados, que había estado haciendo su trabajo, pero estaba claro para todos en la sala del tribunal que su trabajo, como él lo veía, implicaba controlar las expresiones de identidad de los estudiantes negros, especialmente a través de su cabello.
La señorita Turner no lo estaba aceptando, lo presionó implacablemente, empujándolo a admitir sus prejuicios, su necesidad de uniformidad, lo que en la práctica significaba suprimir la expresión cultural de los estudiantes como, Aliyah. Finalmente, en un momento de rara vulnerabilidad, el señor Daniels admitió lo que todos ya habían sospechado. Pensé que estaba haciendo lo mejor para la escuela, murmuró, su voz quebrándose. No pensé que se tratara de raza, pero tal vez no entendí el impacto que tuvo. Un jadeo colectivo recorrió la sala del tribunal y el corazón de Aliyah se aceleró. No podía creerlo. El señor Daniels, el hombre que la había suspendido, el hombre que había descartado su identidad como una distracción, finalmente estaba admitiendo que sus acciones habían estado mal por primera vez. Vio las grietas en su pulida imagen autoritaria. El fallo del juez llegó rápidamente. Después de eso se descubrió que el señor Daniels había actuado con prejuicios raciales y el tribunal falló a favor de Aliyah y su familia. Se ordenó a la escuela pagar daños y perjuicios, y lo más importante, se les exigió que cambiaran su vestimenta. Políticas del código para garantizar que ningún estudiante volvería a ser castigado por usar su cabello natural. Cuando se leyó en voz alta el fallo, Aliyah sintió una oleada de alivio y orgullo por ella. La lucha había sido larga y agotadora, pero había ganado no solo por ella misma, sino por cada estudiante negro que alguna vez se había sentido inferior por su apariencia. Las consecuencias del juicio fueron rápidas e implacables. La junta escolar, bajo una inmensa presión del público y los medios, exigieron la renuncia del señor Daniel. Se vio obligado a dimitir de su puesto. Su reputación, una vez prístina, ahora está hecha a jirones. La comunidad que una vez había controlado con un puño de hierro, ahora lo veía como lo que era: un hombre que había perpetuado la discriminación racial escondida detrás del disfraz del profesionalismo. Los exalumnos de sus escuelas anteriores se presentaron en masa compartiendo sus propias historias de maltrato. Los medios se aferraron a estas historias, amplificando aún más el escándalo. La carrera del señor Daniel había terminado. Efectivamente, ya no era el director respetado, se había convertido en el rostro de un problema que se extendía mucho más allá de su oficina. Para Aliyah, la victoria fue agridulce. Ella había derribado a un hombre quien la había agraviado, pero ella sabía que esta pelea no era solo por un principio, se trataba de un sistema que necesitaba ser cambiado, y ese sistema todavía estaba muy vivo. Aliyah regresó a la escuela una semana después del fallo, caminando por los mismos pasillos donde Whispers una vez la había seguido a cada paso, pero esta vez las cosas eran diferentes. Había un cambio palpable en el aire. Los estudiantes la saludaron con sonrisas, algunos incluso asintiendo con respeto. Vio a más estudiantes negros usando su cabello en estilos naturales. Ya no tenían miedo de ser enviados a casa simplemente por ser ellos mismos. Mientras caminaba hacia su casillero, pasó a un grupo de chicas de primer año. Una de ellas, una chica de aspecto tímido con gruesos bucles de cabello cayendo en cascada por sus hombros, llamó la atención de Aliyah. La chica le dio una pequeña sonrisa y articuló gracias. Aliyah le devolvió la sonrisa, su pecho se hinchó de orgullo. Fueron momentos como estos los que hicieron que todo valiera la pena. Más tarde ese día, la escuela celebró una asamblea donde la nueva directora interina se dirigió al cuerpo estudiantil, habló sobre los cambios que se estaban implementando, reformas del código de vestimenta, capacitación en sensibilización para el personal y un compromiso de crear un entorno más inclusivo para todos los estudiantes. Esta vez no fue solo una palabrería. Aliyah pudo sentir el cambio genuino en la atmósfera de la escuela. Cuando llamaron a Aliyah al escenario, los aplausos fueron ensordecedores. Se paró frente a sus compañeros, su corazón latía con emoción. No había querido convertirse en el rostro de un movimiento, pero ahora que lo era, sabía que tenía que llevar esa responsabilidad con Grace. Gracias, Aliyah, comenzó con su voz fuerte y firme. Esta victoria no es solo mía, nos pertenece a todos los que alguna vez sintieron que no pertenecían, como si tuvieran que ocultar una parte de quienes son. Ya no tenemos que ocultar más nuestro cabello, nuestra cultura, nuestra identidad. No son distracciones, son nuestra fuerza. La multitud estalló en vítores, y Aliyah sintió una oleada de empoderamiento que nunca antes había conocido. Pasaron meses desde el juicio, pero los ecos de la lucha de Aliyah continuaron resonando mucho más allá de las paredes de su escuela secundaria. Lo que comenzó como una batalla local ahora se había convertido en un movimiento nacional. Los medios de comunicación de todo el país continuaron publicando historias sobre la discriminación del cabello natural en las escuelas, y el rostro de Aliyah se había convertido en sinónimo de lucha por la aceptación cultural y la identidad. Su historia ya no era solo un titular, fue un catalizador. Los distritos escolares de todo el país comenzaron a revisar sus políticas de código de vestimenta y muchos eliminaron por completo las restricciones sobre el cabello natural. Los grupos activistas se unieron en torno a su causa, lanzando campañas para apoyar a los estudiantes que enfrentan una discriminación similar. El movimiento no se trataba solo del cabello, se trataba de desafiar las definiciones estrechas de profesionalismo y respetabilidad que durante mucho tiempo se habían utilizado para marginar a las personas de color. Aliyah había sido invitada a hablar en numerosos eventos, paneles
Sobre justicia racial, discusiones sobre el cabello natural e incluso una conferencia nacional de educación donde compartió el escenario con legisladores y activistas. Su pecho, cuando me suspendieron por usar mi cabello natural, sentí que me estaban diciendo que quién era mi cultura, mi herencia no era lo suficientemente buena, pero lo que he aprendido es que no se trata de ser lo suficientemente bueno para los demás, se trata de saber que eres suficiente exactamente como eres, y si defiendes lo que es correcto puedes cambiar el mundo. La audiencia estalló en aplausos y Aaliyah sonrió sintiendo el orgullo y el amor de todos a su alrededor. Había llegado tan lejos, y este momento fue la culminación de todas sus luchas, todas sus victorias. Cuando la ceremonia terminó, Aaliyah miró a sus compañeros de clase. Una última vez. El futuro era brillante no solo para ella sino para cada estudiante que la había visto luchar y aprendido que ellos también podían marcar la diferencia. En los meses y años que siguieron, el movimiento del cabello natural continuó creciendo con Aaliyah como una de sus voces más destacadas. Fue a la universidad estudiando Derecho con el objetivo de defender los derechos civiles, pero su activismo nunca vaciló. Se convirtió en una oradora solicitada en eventos y conferencias, usando su plataforma para impulsar cambios más amplios en las escuelas y lugares de trabajo en todo el mundo. La legislación del país también comenzó a cambiar. La ley de la corona, que significaba crear un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural, ganó impulso con los estados de todo el país, aprobando leyes que prohibían la discriminación basada en el cabello en las escuelas, los lugares de trabajo y los espacios públicos. El caso de Aaliyah había ayudado a llevar este problema al primer plano de la conciencia nacional, y su victoria había allanado el camino para un cambio duradero. Pero incluso con todo el progreso, Aaliyah sabía que la lucha no había terminado, todavía quedaban batallas por librar, todavía había sistemas de opresión que desmantelar, pero también sabía que no estaba sola en esa lucha. Había inspirado a una generación de jóvenes negros y negras que ya no tenían miedo de abrazar su ser natural sin importar lo que dijeran los demás. Mientras avanzaba, Aaliyah llevaba consigo el conocimiento de que el cambio era posible, lo había visto suceder de primera mano, y mientras continuara luchando, sabía que el mundo podía y se convertiría en un lugar donde todos, sin importar su origen, pudieran mantenerse erguidos y orgullosos de su propia piel.